Bienvenidas y bienvenidos a AstroCrypto. Hoy les voy a hablar sobre los tránsitos del 2017, sobre la carta natal del Bitcoin, para que podamos analizar cómo en ese momento los planetas influenciaron sobre la carta y así poder hacer futuros análisis. Hoy me voy a enfocar en los tránsitos, pero me gustaría hacer más adelante videos que nos muestren, por ejemplo, los armogramas para poder hacer un análisis y corroborar desde otro lugar también. Pero bueno, eso lo dejamos para más adelante. Bueno, en este gráfico lo que muestro son los valores del Bitcoin en diciembre del 2017 y podemos ver esta gran suba que tuvo el 17 de diciembre, que fue de $19.800 aproximadamente. Bueno, esto mismo lo voy a mostrar con la carta natal del Bitcoin. Bueno, acá tengo por dentro la carta natal del Bitcoin y por fuera los tránsitos del 2017 de ese día, el 17 de diciembre. En principio voy a hablar sobre qué estaba sucediendo en un marco global, es decir, qué sucedía con los planetas lentos, cómo estaban afectando estos planetas lentos sobre la carta natal. Y lo que podemos ver es que tenemos por un lado a Plutón haciendo conjunción al Sol, y para mí lo que viene a mostrar este Plutón conjunto al Sol es el poder que podía llegar a tener esta moneda. Y también me parece es que a partir de este momento el Bitcoin hace como una mutación, porque hasta el 2017 solamente la persona que podía comprender o que había estudiado era la persona que sabía el potencial que podía llegar esta moneda, pero estaban los conservadores, Saturno, que te decían que esto era toda una mentira y demás. Eh, y bueno, y a esto voy con el tema de que acá también Plutón está haciendo un trígono a Saturno. Y para mí el significado de esto es que quizás estos conservadores ya empiezan a verla de otra manera, ¿no? Y empiezan a ver, che, esto tiene potencial, tiene poder, ¿no? Plutón. Por otro lado, creo que este Plutón podría haber destruido esta moneda. Sin embargo, no fue así, porque como yo hablé en el video de la carta natal del Bitcoin, el Bitcoin es una moneda que tiene muchísima fuerza, que pareciera indestructible, o que es, yo creo que es indestructible, que vino para quedarse, y por eso es que en realidad este Plutón lo que viene a mostrar es ese poder. Bueno, por otro lado, tenemos a Urano, que está haciendo un trígono a la casa 2, es decir, el valor del Bitcoin. Trígono, esto en realidad lo que se forma es un gran trígono entre Urano, la cúspide de la casa 2, el Sol en tránsito, y acá vemos Urano, ¿no? Y esto para mí es el significador de esa gran suba repentina que tuvo en ese momento. Bueno, por otro lado, no lo mencioné, es este Neptuno que está haciendo un sextil al stellium del Sol, Marte y Plutón, que para mí tiene que ver con esta burbuja que se arma en ese momento, esta cosa neptuniana de especulación y que de repente se diluye todo, ¿no? Para mí eso tiene que estar relacionado con Neptuno. Eso es en un marco global. Pero, ¿qué planetas influenciaron para que esto se detonara, ¿no? ¿Qué planetas rápidos hicieron que esto se detone, toda esta energía que mencioné antes? Esto fue, para mí, por el Sol conjunto a Plutón, que de nuevo, ¿dónde pone el foco? ¿Dónde
pone ese, ¿qué hace brillar? Ese poder, ¿no? El poder de Plutón, ¿no? Acá. Y por el otro lado, un Marte haciéndole un trígono y detonando el valor de la moneda, o sea, un trígono a Venus. Para mí esos fueron los detonadores. Pero por otro lado, yo también me preguntaba por qué después el precio cae tan abruptamente. Y bueno, por un lado, por lo que mencioné antes, por Neptuno, pero también después vemos que Saturno hace una conjunción al Sol y que Plutón ya se empieza a alejar y que por el otro lado, bueno, Saturno también estaba haciendo una conjunción a Marte. Entonces creo que eso hace que el precio después caiga. Bueno, este es un pequeño resumen sobre los tránsitos en el 2017. Si te gustó, dale like y suscríbete, así puedo seguir haciendo videos sobre estos dos temas tan apasionantes. Gracias.